a hablar de las características Y funcionales de los cuídale el músculos. puesto. Entonces, Muchacho. pues ustedes dentro de lo que llama la atención de los músculos, ya sea músculo cardíaco o músculo esquelético, son sus componentes intracelulares que hoy vamos a hablar fuertemente de ellos, que son proteínas. ¿Qué es interesante? Y dejé de hecho este libro, porque este libro también lo pueden conseguir en ebook dentro de lo que es la biblioteca, y es el de Silverstone, también viene por sistemas, viene también el capítulo del músculo esquelético. ¿Qué llama la atención? Mire que llama y menciona que los músculos son capaces de convertir energía química en mecánica. Y claro, necesitamos convertir esa señal eléctrica que llamamos potencia de acción en algo que es el fenómeno de contracción o desplazamiento. Entonces, pues, entre comillas, voy a empezar a hablar de las generalidades para después meterme en la estructura completa del músculo esquelético y una revisión general que es, pues acuérdense y llamo la atención que ya les mencionaba que dentro de la estructura de nuestro sistema tenemos tres grupos musculares: los músculos esqueléticos, que es el sistema locomotor, el sistema muscular cardíaco, que por eso lo van a ver el sistema cardiorrespiratorio, y lo que es los músculos lisos que principalmente componen los órganos nuevos, entre esos el sistema vascular. Entonces, si ustedes ven más o menos en todo el panorama de segundo semestre, pues van a estar viendo los tres diferentes fisiologías: del músculo esquelético, del músculo cardíaco y del músculo liso. Entonces, importante de tener en cuenta, y de hecho por eso de que esta imagen, si ustedes ven tanto músculo cardíaco y músculo esquelético, tienen algo que es muy parecido o muy común dentro de los formatos histológicos, y es la presencia de estrías. Y miren que acá tengo estrías, por eso a ambos músculos se le denominan músculos estriados. Entonces, claro, yo tengo los músculos estriados esqueléticos y el músculo estriado cardíaco. Y son diferentes y tienen diferencias, pero tienen cosas en común. Y esas cosas en común son los componentes intracelulares que me permiten tener esas estriaciones. ¿A diferencia de qué? Si ustedes se fijan, los músculos de las estructuras huecas, como los vasos sanguíneos y las estructuras gastrointestinales, pues no tienen ese patrón estriado, y por eso se le denominó músculo liso. Pero todos los tres tipos, músculos estriados, tanto cardíaco como esquelético, como el músculo liso, su función es la generación de fuerza. Y cuando hablamos de generación de fuerza, pues como les decía, debe haber un desplazamiento y un acortamiento de algo. Entonces, hoy vamos a empezar en este recorrido de sistemas musculares, pues con el músculo esquelético, y como les decía, puedo tomar cualquiera de estos grupos musculares, el que quiera, todos tienen las mismas características. ¿Y a qué hago referencia de las mismas características? Todos tienen los mismos componentes. Entonces, si ustedes se fijan, voy a tomar esto, es una revisión histológica, pero que necesito tomarla para poder demostrar la parte fisiológica. Si ustedes se fijan, tengo el músculo entero. ¿Cuál? Puede ser cualquiera que ustedes escojan. Si yo cojo el músculo completo, ustedes van a ver que está rodeado de un tejido conectivo que se llama el epinicio. Y aquí llamo la atención, ¿por qué? Porque si ustedes ven el epinicio rodea toda la estructura del músculo, es decir, que todos los músculos esqueléticos están rodeados del epinicio. ¿Qué es lo interesante? Si ustedes ven el epinicio, que es la parte más externa de toda la estructura muscular, que de hecho lo muestran acá en las imágenes de macroxilina y dioxina, tiene la característica que reúne estos paquetes que ustedes ven aquí, que se llaman fascículos musculares. Entonces, claro, yo puedo decir entonces que todo músculo esquelético está constituido de fascículos musculares. Y de hecho, el tamaño de la estructura del músculo que ustedes ven aquí, pues va a depender de qué tantos fascículos tenga. Entre más fascículos tenga, pues el grupo muscular es mucho más grande. Entre menos grupos fasciculares tenga, pues el grupo muscular va a ser más pequeño. Ahora, ¿qué más veo aquí? Si ustedes ven el fascículo, que son estas estructuras que se están repitiendo acá, pues tiene la característica de que está rodeado de tejido conectivo, y miren que ese tejido conectivo se llama perinicio, que es el que nos están mostrando acá. Entonces acá yo tengo un fascículo que es esta representación, y miren que muchos fascículos rodeados por epinicio, el músculo completo. ¿Qué me interesa mostrarles?
Fíjense que los fascículos como estructura, pues todos contienen lo mismo, es decir, tienen dentro de sus componentes cilíndricos internos y están rodeados todos por perinecio. Y mírenlo acá. Ahora, yo reviso entonces el fascículo y observo que el fascículo ¿de qué está constituido? De las células musculares o de la fibra muscular. Y llamo la atención porque cada cilindro que ustedes ven acá es una célula. Entonces, claro, la célula muscular, y llamo la atención, también está rodeada por un tejido conectivo que se llama endomisio. Y de hecho, fíjense que tengo una fibra muscular, otra fibra muscular separada por endomisio. Entonces llamo la atención, ¿por qué? Muchas fibras musculares constituyen el fascículo muscular y varios fascículos pues me constituyen el músculo. Ahora, ¿qué es lo importante? Como les decía, dentro de nuestra revisión general, pues yo tengo tejido conectivo, pero además tengo lo que es las células musculares. ¿Qué me interesa mostrarles? Pues que la célula muscular es la que me permite la generación de fuerza. Por eso en fisiología, en vez de revisar epinicio, perinicio y endomisio, pues nos centramos en la función de la célula muscular. Ahora, ¿qué llama la atención? Fíjense que esta célula es bastante diferente a todas las células. ¿Por qué? Porque es un cilindro, es larga, por eso se le llamó fibra muscular. Ahora, ¿qué me interesa mostrarles de esta imagen? Si ustedes ven dentro de la célula, hay componentes cilíndricos y de hecho que le dan la forma cilíndrica a la estructura que se llaman las miofibrillas. Y de hecho, esta célula, estas proteínas, es lo que la hacen una célula muscular. Ahora, sigo revisando y de hecho me voy desde la parte histológica de hematoxilina eoxina con aumento de la amplificación, pero acá, para poder ver los componentes de miofibrillas, lo que tuvieron que hacer fue microscopía electrónica. Y fíjense que acá tienen lo que son las miofibrillas. ¿Qué llama la atención? Claro, oscuro, claro, oscuro, claro, oscuro, claro, oscuro, que es lo que le da esta forma de bandera. Y por eso las bandas o los músculos estriados, pues dependen de las estrías de estas miofibrillas. Sigo mirando y miren que esta es otra ilustración de lo que les mencionaba, de cualquier grupo muscular, deltoides, tríceps anterior, braquial, el que sea, todos componen o están compuestos de lo mismo. ¿Qué me interesa? Como les decía, fibra muscular. Y miren que la fibra muscular está constituida de una gran cantidad de cilindros que se llaman miofibrillas. Y esas miofibrillas son los que van a permitir la contracción del músculo. Sigo mirando y entonces tengo, como les decía, diferentes visiones de esa estructura de músculo esquelético. Miren un fascículo, otro fascículo, otro fascículo, otro fascículo. La reunión de estos fascículos me da el músculo completo. ¿Qué llama la atención? Miren que cada fascículo está constituido ¿de qué? De la célula muscular o fibra muscular. Ahora, acá sacan la célula o la fibra y llama la atención en la imagen. ¿Por qué? Como les decía, esta célula es bastante especial porque, primero, es multinucleada. Entonces, claro, esta célula no solamente tiene un núcleo, tiene muchísimos núcleos y los núcleos se ubican en la periferia. Y a esto se le llaman dominios nucleares, al espacio que comprende toda la parte del sarcoplasma, que después les voy a mencionar, que comanda este núcleo. ¿Qué más observo? Fíjense que en el interior de la célula tengo cilindros que se denominan miofibrillas. Y como les decía, estas miofibrillas es lo que tiene lo de oscuro, claro, que nos va a dar el patrón de estriación. Sigo mirando y entonces me quedo con una célula o una fibra y llamo la atención. ¿Por qué? Porque claro, el componente más externo de una célula es la membrana. Pero, y llama la atención, como esto es ciencia, tienen y le agregaron el prefijo sarco, porque sarco en griego significa carne. Entonces, claro, la membrana de una célula muscular se le denominó sarcolema y al citoplasma de esta célula se le denominó sarcoplasma. Y de hecho este nombre se mantiene tanto para músculo cardíaco como para músculo liso. Sus membranas se llaman sarcolemas
y sus citoplasmas se llaman sarcoplasmas. Ahora, ¿qué llama la atención? Fíjense que dentro de las representaciones gráficas, el sarcolema o la membrana, pues me empaqueta todas las componentes de miofibrillas dentro de la célula. Que observo los núcleos que se ubican en la parte periférica y aquí un detalle importante. ¿Qué es el detalle importante? Pues el tamaño de la célula muscular. Y fíjense que el tamaño de la célula muscular pues va a depender de qué, de qué tantas miofibrillas contenga. Entonces, claro, yo llamo la atención, ¿por qué? Porque pues, si ustedes han visto cine, pues han visto a estos actores que pueden modificar físicamente su cuerpo para los diferentes personajes. Si ustedes se fijan, este actor tiene la característica que ganó premio por mejor actuación a través de este personaje, el cual representa a un paciente con cáncer. Y claro, los pacientes con cáncer tienen una característica importante y es que pierden dramáticamente masa muscular, fenómeno que se denomina caquexia. Caquexia es la pérdida dramática de masa muscular por cáncer. Y si ustedes se fijan, pues claro, si uno pone a estos sujetos en restricciones alimentarias, pues puede provocar esto que ustedes observan, y es que la célula muscular se disminuya de tamaño. A ese fenómeno se le denomina atrofia. Y claro, puede ser que ustedes ya hayan tenido atrofia muscular si se han fracturado y les han puesto férula y han visto después de que le quiten la férula una disminución marcada de la masa. Claro, la masa que se perdió es masa muscular. Entonces, llamo la atención, ¿por qué? Porque claro, si nosotros tenemos en vez de patrones o estilos de vida que sean benéficos o sean útiles para la estructura del músculo, como son rutinas de ejercicio, pues van a sufrir aumento del tamaño. Y a este fenómeno se le llama hipertrofia muscular. Pero llamo la atención, ¿por qué? Pues ¿cómo es posible que una célula aumente de tamaño o disminuya de tamaño? Pues depende del contenido de miofibrillas. Si produce muchas miofibrillas, se aumenta el diámetro, se llama hipertrofia muscular. Pero si disminuye el contenido de miofibrillas, se vuelve cada vez menos fuerte y va al proceso de atrofia muscular. Entonces llamo la atención porque estos procesos son procesos constantes. Claro, si ustedes empiezan a hacer ejercicio, empiezan a aumentar la masa, pero si dejan de hacer ejercicio, también van a empezar a perder masa. Y esto es un fenómeno que es constante en el cuerpo que se llama plasticidad muscular. Ahora, una cosa interesante y de hecho una imagen de una fibra aislada, uno puede, de hecho en fenómenos de experimentación, pues uno trabaja con fibras aisladas y una de las posibilidades, claro, es tomar un músculo, colocar colagenasas para romper todo lo que es epinicio, perinicio y endomicio y poder tener una fibra aislada. ¿Qué llama la atención? Esto es microscopía electrónica, no nada de otra cosa como un confocal que es mucho más elaborado. Y si ustedes ven acá, esta es una pipeta de registro porque acá está registrando el potencial de reposo de una célula muscular. ¿Qué es importante y llama la atención de esto? Pues hemos empezado a estudiar la célula muscular y hay algo interesante de la célula muscular que solamente les voy a hablar por encima porque no tiene que ver directamente con la contracción, pero sí con un proceso que es fundamental en la célula muscular, que es la plasticidad. ¿Y qué llama la atención? Si ustedes ven encima del sarcolema, es decir, encima de la membrana muscular, aparecen células satélites. Y estas células satélites son bastante llamativas porque todos los músculos esqueléticos tienen células satélites y han sido importantes, ¿por qué? Porque hay algo que es interesante en el músculo esquelético y es que es de los pocos tejidos que se regeneran. Entonces, yo no sé si a ustedes les ha pasado, ustedes nunca han hecho ejercicio, van al gimnasio y al otro día no se pueden ni parar. Y claro, si no se pueden ni parar es porque los grupos musculares tienen desgarros musculares. Y claro, ¿qué es un desgarro? Pues es la ruptura de la célula muscular. Y llama la atención, ¿por qué? Porque nosotros ya hemos hecho esto a niveles experimentales de romper una célula muscular y lo que observamos es que se regenera y esa regeneración obedece a la proliferación de las células satélites. Y por eso, entre comillas,
uno puede tener esta característica, esta es una histología normal, y miren lo que uno produce en lesiones musculares. Si ustedes ven pérdida de la integridad de muchas fibras musculares. ¿Qué es lo interesante? Que esas células satélites que estaban por acá empiezan a proliferar, por eso ustedes ven esa gran cantidad de puntos, y llamo la atención, ¿por qué? Porque esas células satélites empiezan a reparchar todas las células, ¿hasta qué? Hasta volverlas a su posición normal. Entonces, claro, una de las características geniales es que uno, si sigue entrenando, pues ya no le sigue doliendo, y después de hecho lo que observa es una ganancia de masa muscular y de fuerza muscular. Entonces, esto es bastante interesante porque pues han tratado de utilizar estas células satélites en otros tejidos, por ejemplo el cardíaco, para ver si se puede llegar a generar otras nuevas posibilidades para recuperar el corazón, cosa que no se ha podido porque cada tejido tiene su especialidad. Ahora, sigo en la membrana y miren que estoy en la membrana celular, la retiran en esta figura para mostrarles algo que es bastante llamativo también de la membrana celular del músculo esquelético. Si ustedes ven, tienen unos agujeros, y esos agujeros van a estos tubos que están en color verde. Entonces, ¿qué llama la atención? La membrana celular va en esta dirección, pero se invagina a través de estos tubos verdes que se llaman los túbulos T, de transversos. De hecho, por aquí tengo una imagen, de hecho, una de las principales investigadoras, ella trabaja en Pensilvania, todavía está viva, y fue de las personas pioneras en microscopía electrónica de las células musculares. Y de hecho, este es el primer reporte que se hace de los famosos túbulos T. ¿Qué quiero? Y de hecho me encantó esta imagen porque, si ustedes ven, este es el sarcolema de la célula muscular, y lo que ven hacia adentro son los túbulos T. Entonces, por eso se menciona que los túbulos T es una invaginación de la membrana. De hecho, ya se ha hecho en otros modelos, no en peces, porque ella inició todas sus investigaciones de músculo en peces, pero se saltaron también a mamíferos y a ranas, y llama la atención porque esto que ustedes ven aquí, de color negro oscuro, es el sarcolema, es decir, que todo este interior es el sarcoplasma, y lo que llama la atención que es, todo este entramado que ustedes ven acá son los túbulos T. Entonces llama la atención porque, si ustedes ven un túbulo T, atraviesa completamente la célula, pero, y llama la atención, fíjense que tiene formas de miofibrillas. ¿Por qué? Porque como vamos a ver, miren que los túbulos T rodean las miofibrillas. Y de hecho llama la atención, ¿por qué? Miren que empieza el túbulo T, que es la invaginación de la membrana, rodea la miofibrilla, y si ustedes se fijan va hasta el otro extremo. Por eso en esta imagen, si ustedes ven, lo que hace es rodear y terminar en el otro extremo. Entonces, claro, y aquí llama la atención en algo, como es membrana celular, y por aquí, bueno, no apareció, como es membrana celular, aparece algo interesante de estos túbulos T. ¿Por qué? Porque son capaces de propagar los potenciales de acción. Entonces, claro, como yo les mostraba, una fibra muscular es bastante larga, pero también puede ser bastante ancha en dependencia del contenido de miofibrillas. Entonces, ¿qué llama la atención? La membrana celular se extiende a toda la longitud, que sería sarcolema, pero también hacia todo el interior, que serían los túbulos T. Y llama la atención, ¿por qué? Porque entonces el potencial de acción viaja en esta dirección más en estas direcciones. Y por eso se propaga rápidamente el potencial de acción sobre toda la célula muscular o fibra muscular por los túbulos T. Ahora, ¿qué quiero que observen alrededor de esta imagen? Y miren que llevo sarcolema, que es la membrana, los túbulos T, y llamo la atención, ¿por qué? Fíjense que un túbulo T que rodea las miofibrillas está rodeado de retículo sarcoplasmático y retículo sarcoplasmático. Entonces, llama la atención, ¿por qué? Miren que entonces cada miofibrilla, que es el componente principal de la célula muscular, está rodeado de túbulo T y de retículo sarcoplasmático. ¿Qué me interesa mostrarles de acá?
La célula muscular es una de las células que gasta energía. ¿Para qué? Para la contracción. Por lo tanto, requiere de ATP. Si ustedes se fijan, por eso ilustran que entre cada miofibrila tengo una gran cantidad de mitocondrias. Y un punto importante, voy a seguir mirando, aparecen características interesantes. ¿Qué es característica interesante? Miren que tomo una fibra muscular, la corto para tener un corte transversal y tengo la imagen. Esto que está formando el círculo es la membrana sarcolema. Lo que está en el interior, sarcoplasma. Fíjense que el principal componente del sarcoplasma, ¿qué es? Estas miofibrillas. De hecho, una característica interesante que es, en cada fibra muscular pueden haber alrededor de 8.000 miofibrillas. Y por eso el tamaño de la célula. Ahora, ¿qué llama la atención? Miren que toman esta imagen de estas miofibrillas para mostrarles que en color azul marcaron lo que es el retículo sarcoplasmático. ¿Para qué? Para que observen que cada fibra muscular está rodeada de retículo sarcoplasmático. Entonces, la extensión de retículo y de túbulo T a través de la célula muscular es bastante grande. Sigo mirando y aquí aparecieron otras cosas que describió Clara Francini, y es que, si ustedes ven, sarcolema, túbulo T, rodeo la miofibrilla, retículo por acá, retículo por acá. ¿Qué es interesante? Todo túbulo T tiene conexión con un retículo y con otro retículo, por lo tanto forma una estructura que se denominó triada. ¿Y la triada qué es? Pues el túbulo T y dos retículos sarcoplasmáticos. Y de hecho, esta es la imagen de microscopía electrónica de lo que es la triada funcional. Este que está en el centro es el túbulo T y a las laterales tengo los retículos sarcoplasmáticos. ¿Qué me gusta de esta imagen? Y de hecho llamo la atención en el color blanco y negro de estas microscopías electrónicas. Lo negro es que tiene componentes proteicos. Entonces llama la atención porque, si ustedes se fijan, el túbulo T al lado de los retículos sarcoplasmáticos tiene una parte electrodensa que pareciera que conectara el túbulo T con el retículo sarcoplasmático. Y miren que esos componentes electrodensos están ubicados cada uno distanciado de una manera bastante organizada. Ahora, ¿qué muestro acá? Fíjense que esto es una miofibrilla, esto es otra miofibrilla, esto es otra miofibrilla, esto es otra miofibrilla, y lo que muestra Clara Francini es las triadas funcionales. Túbulo T, retículos sarcoplasmáticos, túbulo T, retículos sarcoplasmáticos, túbulo T, retículos sarcoplasmáticos. ¿Qué llama la atención? Fíjense que en el músculo esquelético están muy bien organizadas las triadas funcionales. Ahora, ¿qué llama la atención? Nuevamente otras imágenes de microscopía electrónica de la triada, y miren la formación del túbulo T y miren la formación del retículo. ¿Qué quiere llamar la atención? Todos los órganos intracelulares tienen membrana. Entonces, esto es la membrana del túbulo T, y por eso, si ustedes ven, tiene un componente de fosfolípido, miren que tiene doble capa. Y el retículo también tiene membrana. Ahora, ¿qué es lo llamativo? Fíjense que entre ambas membranas tengo zonas electrodensas, como si tuviera contacto entre el túbulo T y el retículo sarcoplasmático. Y de hecho, esto es lo que les muestran en esta amplificación de acá. Ahora, ¿qué hemos mostrado entonces que tienen que tener presente? Que la célula muscular está constituida de miofibrillas. Esas miofibrillas están rodeadas de retículo sarcoplasmático, y ese retículo sarcoplasmático está contiguo a los túbulos T. Entonces forman estas estructuras que se llaman triadas funcionales. Un túbulo T, dos retículos. ¿Qué me gustan estas imágenes? Miren las interacciones proteicas entre el túbulo T y el retículo, que son estas zonas electrodensas. Ahora, profesor,
Mi profesor de doctorado, o uno de mis profesores de doctorado, Enrique Jaimovich, en su parte de doctorado, se dedicó a estudiar los túbulos T. Y de hecho, una de sus publicaciones más citadas es encontrar los componentes proteicos que contenía el túbulo T. ¿Qué llama la atención? Y de hecho, nuevamente la imagen. Fíjense que actualmente ya tenemos la representación o las fotografías de microscopía electrónica de estas triadas y llama la atención ¿por qué? Porque ya se ha podido estudiar las proteínas. ¿Qué quiero mostrarles acá? Membrana del retículo sarcoplasmático, que es esta membrana que ustedes ven aquí. ¿Qué llama la atención? Que dentro del interior del retículo sarcoplasmático aparecen proteínas como calsecuestrina, que es una proteína que se une a calcio, pero que se une reversiblemente. Entonces llama la atención, ¿por qué? Porque el retículo sarcoplasmático es un sitio de almacenamiento de calcio y de hecho tiene unas grandes concentraciones de calcio, pero no es calcio libre, está unido a calsecuestrina, que es una proteína. Ahora, ¿qué más encontraron? Si ustedes ven el retículo sarcoplasmático, aparece la calsecuestrina como proteína importante, pero fíjense que en la membrana del retículo aparecen unas proteínas grandotas. Esas proteínas grandotas son los receptores de reanudina. Rianudina. Lo tengo por ahí escrito. Pero, y de hecho como los fisiólogos nos aburre esos nombres tan largos, pues siempre los sintetizamos y se llama el RIR. Y fíjense que el RIR, o el receptor de reanudina, que es una proteína gigantesca que está en la membrana del retículo sarcoplasmático. De hecho, esta representación o esta figura es esto negro que ustedes ven que sale de la membrana celular. ¿Qué llama la atención? Si ustedes ven, hacen estudios de microscopía electrónica en el túbulo T y se dan cuenta que hay una organización de 4 proteínas que se repiten. ¿Qué es lo llamativo? Esas proteínas que están en los túbulos T son lo que se denominan proteínas de HPR o receptor de dihidropiridina. Entonces, llama la atención porque esas proteínas, esos 4 proteínas, son las que se encuentran en el túbulo T. Entonces, llama la atención porque encontraron que estructuralmente en las células musculares 4 receptores de HPR se unen a un receptor de reanudina. Y esa interacción, fíjense que es la que tenemos como zonas electrodensas o de comunicación entre el túbulo T y el retículo sarcoplasmático. ¿Qué llama la atención de la imagen de acá? Como les decía, en el músculo esquelético, las DHPR, que son estas 4 proteínas, se unen al de reanudina. ¿Qué es interesante? El DHPR es un canal dependiente de voltaje. Entonces, los canales dependientes de voltaje tienen la característica que dentro de sus segmentos transmembranales tienen aminoácidos cargados, o negativamente o positivamente. Entonces yo llamo la atención porque si ustedes mueven las gráficas del DHPR, lo muestran con signos de más. ¿Por qué? Porque tiene un segmento que tiene aminoácidos cargados positivamente. Entonces llamo la atención porque nosotros veníamos de un potencial de acción que es despolarizar la célula. Entonces llamo la atención porque la despolarización es que entren cargas positivas al interior. Entonces, si entran cargas positivas al interior, miren que los segmentos positivos del canal se elevan abriendo el canal. Y llamo la atención ¿por qué? Porque no es que abra el DHPR, es que abre el canal de reanudina. Y llama la atención ¿por qué? El movimiento de DHPR moviliza la tapa de reanudina. Y por eso, si ustedes se fijan,
cada vez que llega el potencial de acción al túbulo T, el DHPR se activa, abre reactina y se libera calcio. ¿Bien? ¿Preguntas? Otra representación gráfica de lo que mencioné. Como les decía, un potencial de acción que es que ingrese sodio y salga potasio. Si ingresa sodio se despolariza. Despolarizar es volver más positivo el potencial de membrana. Entonces, llama la atención ¿por qué? Miren que esto es la célula muscular en potencial negativo, porque las células eléctricamente, como son las neuronas y las células musculares, tienen potenciales de reposo negativo, por eso los negativos. ¿Qué llama la atención? Miren que acá tengo el DHPR, que son 4 canales unidos al de reanilina, y miren que el retículo tiene una gran cantidad de calcio. ¿Qué llama la atención? Llega el potencial de acción, me carga el interior positivo, y ¿eso qué hace? Que se mueva el DHPR. Y ese movimiento del DHPR por la carga que están mostrando acá, pues me genera la apertura del receptor de reanilina. Y llamo la atención, ¿por qué? Porque si abro reanilina se libera calcio. Entonces, acá es interesante, ¿por qué? Si la célula muscular genera potenciales de acción por el potencial posináptico excitatorio, pues la respuesta que va a haber es un aumento de calcio intracelular. ¿Bien? ¿Preguntas? Sí. Entonces, miren esta imagen. Hay una cosa interesante y es, paso el potencial de acción por la célula, viaja al interior del túbulo T, activa el DHPR y el DHPR me abre reanilina. ¿Qué observo? Aumentos de calcio. ¿Qué es interesante? Inicialmente, evaluaron la generación de fuerza del músculo en correlación con las concentraciones mioplasmáticas de calcio. Cuando se habla de mioplasmática es en el interior de la célula muscular. ¿Qué quiero que observen? Fíjense que en la medida que aumento las concentraciones de calcio, aumento la generación de fuerza en la fibra muscular. Es decir, que el fenómeno de potencial de acción que me termina liberando calcio es lo que me termina generando el fenómeno de contracción o generación de fuerza. ¿Cuál fue el detalle? Bueno, que hasta el momento no sabemos cómo el calcio me genera el fenómeno de contracción. ¿Qué me gusta y qué quiero también llamar la atención? Si ustedes se fijan, colocan un potencial de acción, es decir, una señal eléctrica sobre la estructura muscular, y miren lo que observan. Incrementos de calcio sarcoplasmático con luego una disminución. ¿Qué es lo interesante? Los incrementos de calcio me llevan a que la célula muscular incremente la generación de fuerza. ¿Qué otra cosa es interesante? En la medida que caen las concentraciones de calcio mioplasmáticas, también va a caer la fuerza muscular. Por lo tanto, la fuerza muscular es completamente dependiente de las concentraciones mioplasmáticas. Entonces, me voy a ir al componente que explica por qué cuando se aumenta el calcio se genera el fenómeno de contracción. Entonces, pues hay que irse por el componente fundamental de la célula muscular. ¿Cuál es el principal componente de una célula muscular? ¿Cuál es el principal componente intracelular? Miofibrillas. Las miofibrillas. Y claro, si ustedes ven, todas las representaciones gráficas muestran una célula con una gran cantidad de miofibrillas. Entonces, claro, obviamente, si el componente fundamental son miofibrillas, pues deben ser las miofibrillas las responsables de la generación de fuerza. Ahora, ¿qué llama la atención? Miren que la miofibrila como estructura que es un componente cilíndrico el cual tiene banda clara, banda oscura, banda clara, banda oscura, banda clara, banda oscura. El bandeo, y de hecho llamo la atención en lo de bandeo,
¿Es por qué? Porque claro, cuando nosotros hicimos investigaciones del músculo esquelético en microscopía electrónica, pues miren que aparece banda oscura, banda clara. Lo claro y lo oscuro, ¿de qué depende? Pues nuevamente, como les mencionaba, va a depender del contenido proteico. Si son proteínas de gran peso molecular se va a ver muy oscuro, si son proteínas de bajo peso molecular se va a ver una linecita negra, si no hay nada, blanco. Entonces llama la atención, ¿por qué? Porque entonces dentro de las miofibrillas, que se repite lo oscuro, claro, oscuro, claro, oscuro, claro, y todo eso me da toda la estructura que es sarcómero, pues entonces yo lo puedo llegar a resumir en este elemento básico. ¿Qué es este elemento básico? El que se repite. Miren que acá, de acá se repite, de acá a acá se repite, y así sigo hasta formar toda la miofibrila. Entonces, ¿qué es el componente que se repite? Esto que ustedes ven acá, que se llaman sarcómeros. Entonces, llama la atención, la unión de sarcómeros, y por eso me voy a ir a esta imagen, es lo que me forma las miofibrillas. Por eso yo sé que acaba una miofibrilla, acaba otra miofibrilla, acaba otra miofibrilla, otra miofibrilla. ¿Qué conforma la miofibrilla? Esto que ustedes ven acá, que es un sarcómero. Y miren que un sarcómero colocado en serie forma la miofibrilla. Entonces, ¿qué es esa línea oscura que ustedes ven que me forma el espacio comprendido entre un sarcómero? Pues esta imagen de acá, esta imagen de aquí, que es la estructura del disco Z o línea Z. Entonces, ¿sarcómero qué es? Pues es el espacio que hay entre dos líneas Z. Entonces, para verlo dentro de la microscopía, miren línea Z, un sarcómero. Muchos sarcómeros en serie, una miofibrilla. Y más de 8000 miofibrillas, la célula completa. ¿Qué observo acá? Si ustedes ven la línea Z o disco Z, es esto que ustedes ven aquí, y llama la atención porque se llaman proteínas de anclaje, y esas proteínas de anclaje, la principal es alfa-actinina, que es la que principalmente ven en color amarillo. También hay otras proteínas que se llaman capsetas, que de hecho por eso se les dio el nombre de disco Z. Ahora, ¿qué llama la atención de esas líneas o discos Z que ustedes ven acá y que ven acá? Pues como les decía, son proteínas estructurales que me permite ¿qué? Anclar dos proteínas. Y llama la atención. Los filamentos que se denominaron delgados, y ancla a través de esta proteína los filamentos gruesos. Entonces, si ustedes ven, yo tengo anclado el filamento grueso a la línea Z y tengo anclados los filamentos delgados a la línea Z. Por eso las líneas Z son fases importantes del sarcómero estructuralmente. Ahora, como un sarcómero va de una línea Z a otra línea Z, si ustedes se fijan, llama la atención ¿por qué? En las periferias de los sarcómeros tengo los componentes delgados, mientras que en la parte del centro tengo el componente grueso. Ahora, ¿por qué esto es relevante? Si ustedes ven, yo tengo una cosa que se llama la banda oscura. Y de hecho, a esa banda oscura